Barcelona pierde contra el Atlético de Madrid, el cual el equipo del Cholo Simeone ahora es líder de la competencia, cuando por alguna razón el Barcelona simplemente iba ganando 1-0. Todo el partido fue intenso, prácticamente Barcelona encima. Bueno, Cholo Simeone incluso tuvo problemas, algunos lesionados, otros cambios. Estaba con un 4-4-2, luego estaba con un 5-4-1, de repente un 5-3-2. Al final de cuentas parecía que el Atlético de Madrid era el que tenía como la presión encima de no salir perdiendo o goleado incluso. Y al final de cuentas el Barça no supo cuidar su ventaja, porque en los últimos suspiros del compromiso le sacan el empate, aprovechando la formación defensiva que tenía el Cholo Simeone y la confianza, entre comillas, porque no es de que estuvieran excesivamente confiados los del Barcelona, pero sí la confianza en irse al ataque y descuidar las bandas, que cuando ya tienes a Nahuel Molina, tienes a jugadores muy rápidos, la precisión de Coque es una locura. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Pedri del Barcelona, a Jan Oblak del Atlético de Madrid y a Marc Casado, 2 del Barça y 1 del Atlético. En lo peor ponemos a Conor Gallagher, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, 2 del Atlético, 1 del Barcelona. Empezamos con lo táctico y te explico. Atlético de Madrid estaba con una especie de 4-4-2 y Barcelona 4-2-3-1, o parecía más un 4-3-3 cuando atacaba. Te voy a explicar esto. En pocas palabras, los primeros 10-15 minutos fue una presión incesante por parte del Barcelona, en donde teníamos, bueno, ¿qué te puedo decir? A un Koundé, a un Valdé bastante abiertos, muy prolongados al ataque, y sobre todo teníamos a Marc Casado y a Pedri, sí, como medio de contención, pero al ver que Atlético de Madrid estaba priorizando la defensa, parecían ellos que eran los que trataban de tapar la línea entre delanteros y extremos del Madrid. Y aquí, ojito con esto, lo de Gavi y Fermín junto con Rafinha me gustó. ¿Por qué? Porque cuando Barcelona tenía el balón, sí se notaba prácticamente un 4-3-3, 2 contenciones y un interior, pero ojito con todo esto. Cuando prácticamente Barcelona ya estaba en los límites del área de Jan Oblak, se adelantaba Rafinha y abría el campo. Fermín de igual manera, Lewandowski bien, y tenían una especie de incorporación, lo de Gavi, que parecía un 4-2-4, ojo. Marc Casado incluso se metía como único contención y teníamos una especie de 4-1-1-4 en donde Pedri era el que anticipaba todos los balones. Esto que ayudaba que naturalmente el medio campo estuviera, sí, muy poblado de jugadores del Atlético de Madrid, pero en extremo confundidos, porque Hansi Flick dijo: Valdé y Koundé sí suben, pero permanentemente se mantienen abiertos, es decir, confundiendo a las marcas. Conor Gallagher, aquí estaba de igual manera Simeone tratando de bloquear un poquito, y cuando Rafinha y Fermín, particularmente Rafinha, que estaba haciendo desbarate, o sea, era una locura lo que estaba haciendo este tipo, rompiendo todos los esquemas. Ojo, se nota que sí, Rafinha está tratando de tapar ese hueco que dejó Lamine Yamal, en donde busca generar el mismo vértigo, es decir, ya se dieron cuenta que entre Koundé, buscando la interiorización de Pedri, de igual manera lo de Gavi, Lewandowski por la banda, en donde por lo regular ataca Lamine Yamal, ahora con Rafinha, se nota muchísimo el peligro. Total, de que sí, entre comillas, Barcelona estaba dominando perfectamente bien y el Atlético de Madrid sí sufría, pero sabe sufrir, es un equipo que lo sabe hacer. El tema es que cae el primer gol del Barcelona y sí, el Barça sigue igual, en ese sentido trataba de generar más opciones. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? Empieza a compactar líneas, en donde ya deja todavía más pegados a sus centrales, que incluso termina afectando a Lewandowski, que había fallado ya 2-3 importantísimas, y ahora mucho más, porque uno anticipaba y el otro cubría. Es decir, ya Gavi no se podía subir con tanta tranquilidad a convertirse en un doble 9, porque uno anticipaba, el otro cubría, o simplemente estaba cazando a cualquier movimiento. En ese sentido, bien. ¿Qué sucede? Que entonces bajan a otro jugador y Atlético ya se defendía como una especie de 4-5-1, en donde sí, le regalan todavía más la banda a Koundé y de igual manera a Valdé, pero Pau Cubarsí y lo de Íñigo Martínez adelantan líneas, Marc Casado y Pedri todavía más, y entre comillas dices, pues Barcelona fácil va a meter un 2-0 antes del primer tiempo. Se terminó acabando los primeros 45 minutos, y ya en el segundo el Atlético hace ajustes interesantes, unos por obligación y otros porque el Cholo trató de cambiar caras. Hizo bastantes cambios, es decir, tanto entró Witsel porque Chema Jiménez se lesionó
el pobre tipo se mareó, etcétera, y cambia. Lo que sí es que Witsel al minuto, pum, lo amonestan, regalando una oportunidad que no se terminó aprovechando. De igual manera entró Nahuel Molina, Rodrigo de Paul ya se había cerrado todavía un poquito más como contención, pero en el segundo tiempo Simeone regresa al 4-4-2 con una particularidad, que al momento en que el Atlético recuperara el balón, los nueves no iban a estar como última referencia de ataque, se iban a abrir permitiendo que incluso pareciera que el Atlético estaba con un 4-2-4 al ataque, y cuando se metía nuevamente en defensa, si era una especie de 4-4-2 o incluso hasta un 5-3-2 porque bajaban más elementos, ya que Chema Jiménez era el que hacía todas las coberturas por aire, etcétera, anticipando muchas jugadas. Es decir, ya se defendían 5-3-2 cuando el Barcelona atacaba por bandas. Tomaba el balón, nuevamente recuperaban, abrían los extremos y era un 4-2-4 en donde ya tenías a Nahuel Molina, de igual manera tenías a Simeone, Julián Álvarez, que el tipo estaba tan abierto que parecía otro extremo más que delantero, y de este tipo de jugadas en donde ataca el Madrid con tantos elementos, naturalmente obliga a que siempre un contención quede libre, porque los 4 que atacaban del Barcelona estaban bien separados para recibir cualquier balón. Pero al dejar tanto espacio en una de las incorporaciones, un balón que queda vivo, confundido todo el planeta, Rodrigo de Paul nada más llega, pasecito a la red y marca el 1-1. Chulada de jugada, hay que decirlo. El segundo gol es prácticamente similar, pero ahora por el otro costado. ¿Qué sucede? Barcelona mal parado en bandas porque estaban en el ataque. Aquí un error. O error para efectos del resultado, porque evidentemente el Barcelona iba por la victoria. Es decir, empezaron a atacar todavía más, obligando, sí, a que ya el Atlético de Madrid permaneciera fijo con una especie de 5-3-2 para defenderse, y Barcelona, al tener tanta banda, otra vez Valdé y Koundé se anticipaban mucho, e Íñigo Martínez y Pau Cubarsí estaban muy presentes. Pero lo que nunca hizo Simeone fue cerrar a sus delanteros para tratar de evitar que el medio campo construyera. No, los mantuvo abiertos. ¿Qué generó con todo esto? Que naturalmente una de tantas se iba a perder el balón, y en una de esas intenciones lo que hace es sensacional. Retrasan el balón, los laterales tienen la instrucción de recuperando, abrimos a línea de 3, corren nuestros laterales, repartimos balón hacia adelante, y al tener esta situación hacen una pasada sensacional en donde, para evitar el fuera de lugar, cae un centro precioso, pero los centrales, al estar tan abiertos por parte del Barcelona, nunca se percatan que venía otro jugador del Atlético de Madrid. Una referencia en ataque sumamente abiertos, naturalmente genera que las dos marcas de los centrales se vayan a cortar, uno a poblar el área, pero el otro entra solitito, y en ese sentido lo de Sorloth entra, vaya, quitado de la pena, definiendo el 2-1 al minuto 95, y con eso el Barcelona, por querer ir por la victoria, que no está mal, pero a lo mejor de una manera más mesurada o buscando cerrar líneas de pase, no lo consiguieron y terminaron perdiendo de una manera groserísima, porque prácticamente durante todo el trámite fueron dominadores. Y curioso, los ejes de ataque de ambos equipos, tanto Griezmann, de igual manera lo de Conor Gallagher, lo de Lewandowski, no tuvieron para nada una buena participación, y Julián Álvarez, que tiene 80 pulmones, estuvo construyendo siempre las jugadas, tanto que en una de esas intervenciones terminó en un gol de Sorloth que termina marcando la victoria del Atlético de Madrid, que duerme como líder de la liga. Es una locura lo que sucedió. Qué partidazos se aventaron. Barcelona siempre intenso, dominador, etcétera. Pero el Atlético de Madrid es un equipo que sufre, sabe sufrir y sabe dar vueltas, y sobre todo manejar este tipo de atmósferas tan complicadas. Es lo que nosotros notamos en este partido. Si tuviste algo más que quieras agregar, un comentario, opinión o conclusión, con toda la libertad, déjala aquí en la cajita de comentarios.